quisiera pasar ahora a lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a tomarnos unos minutos para refrescarnos, para zambullirnos en la palabra de Dios. Este es el trabajo. Lo que hago aquí hoy es el trabajo que también me toca hacer con la iglesia allá en Úbeda. Y yo creo que nosotros que oímos de Dios, que escuchamos constantemente por radio, por televisión y todo, somos más susceptibles a la palabra de Dios. Allá en España cuesta mucho transmitir el evangelio. Y por eso digo, la centralidad de Dios y su reino es importante en la vida del creyente para cumplir la misión. Y este es un reto no solo en España, este no es solo un reto para nosotros aquí en Guatemala. Yo diría, aquí es más fácil. Con un invitado que usted traiga, y es el reto que yo les digo a ellos, con un invitado que usted traiga, por lo menos una vez en el año, la iglesia se duplicaría. En un año se duplicaría. Mire usted, algunas veces no tenemos necesidad de abrir tanto la boca. Por eso digo, la centralidad de Dios y su reino es importante ahí. ¿Puedes cambiar acá? No sé, no ha cambiado aquí en la pantalla, por favor. Gracias. Y estamos en Colosenses capítulo 1 y versículos 12 al 18. Vamos a leerlo para poder hacer más o menos el marco de referencia. Dice, y con gozo, versículo 12 de Colosenses capítulo 1, y con gozo daréis gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Importante pensar entonces, ¿por qué necesitamos nosotros el centralizar la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos centralizar a Dios en nuestras vidas? Ese reino, porque muchas veces a Cristo nosotros le llamamos mi Señor, nuestro Rey, pero no lo vivimos, porque tal pareciera que lo mencionamos del diente al labio, pero en el corazón, como decía el Señor, su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra. Por eso es importante la centralidad de la palabra de Dios. Dice el apóstol, la siguiente, que Él nos trasladó de la oscuridad al reino de su amado Hijo. ¿Cómo entendemos nosotros eso? No es nada mágico, es un reino especial en el cual voy a desglosar precisamente lo que significa reino. Imagínese usted que usted está viajando en un autobús, va leyendo su Biblia, y una viajera, una pasajera que va a su lado le pregunta si usted es cristiano, si usted es cristiana, y usted le dice, sí, claro. Ella no lo es, pero le gustaría hacerle una pregunta. Y uno ante las preguntas siempre se pone erizo, ¿no? Uno se pone así, ¿qué me irá a preguntar? Y le dice, hace poco escuché un programa por la radio y el locutor hablaba del reino de Dios. Yo no entendí lo que el locutor me decía y me gustaría que usted me lo explicara. ¿Qué le respondería a usted? Es la pregunta, piense, ¿qué le respondería? La siguiente. Todo reino consta de 4 componentes universales. Un rey que reina, súbditos o ciudadanos sobre los que se reina, sobre lo que es, sobre donde este rey reina, son súbditos, leyes, ordenanzas y un gobierno que las administra. Y 4, un dominio o territorio sobre el que ejerce su potestad.
Pablo dice que Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado precisamente al reino de su Hijo. La palabra reino en griego es la palabra basileia. Significa poder real, dominio o reino. Pablo no implica que se nos ha trasladado a un reino mágico. No, este nuevo estado nos deja a nosotros como creyentes bajo la autoridad de un rey, de un todopoderoso. Creo que uno de nuestros problemas en la actualidad es que entendemos mal esa autoridad del reino. Una de las cosas, la siguiente, que tenemos nosotros que se tiene que producir en nuestra mente es esa mentalidad de reino. Metanoeo, de donde viene la palabra metamorfosis, el cambio, cambiar completamente al 100% a un corazón humillado. El reino de Dios está donde se cumple su voluntad. El problema es que nosotros vemos de lejos ese reinado. Le llamamos a Él Señor, le llamamos a Él Rey, pero muchas veces estamos lejos de verdad de ese Rey. Porque nuestro corazón no está centrado en la palabra de Dios. Nuestro corazón no está centrado precisamente en quién es Dios. Hay un montón de preguntas que podríamos hacernos. La siguiente, por favor. En el reino de Dios, Él es soberano y Jesús es el Rey. Y ahí está el respaldo de la palabra de Dios en el Salmo capítulo 2 o Salmo 2, versículos 4 al 9. La siguiente. Los súbditos, aquí son los ángeles y aquellos que se someten a su voluntad. Y yo quisiera preguntar, ¿está usted sometido a la voluntad de Dios? ¿Le sirve a un Dios de verdad vivo al que dice que es su Rey, su Señor, su provisor? Y nos podemos poner a pensar muchas circunstancias en nuestra vida. Y hoy en la mañana, antes de todo esto, cantamos. Y de verdad los cantos, los himnos son hermosos. Tanto que muchas veces te hacen llorar. Si te salen las lágrimas precisamente porque sientes esa cercanía de lo que estás cantando. Pero muchas veces al salir después de la puerta de la iglesia se pierde esa perspectiva. Se pierde esa nebulosa y eso es lo que no debe pasar, porque para que nosotros cumplamos la misión, la gente allá afuera tiene que ver un corazón que sirve, un corazón que ama, un corazón que siente el corazón de Dios adentro de él. Sus súbditos son los ángeles y aquellos que se someten a su voluntad. Los ángeles y todos los que aceptan el reinado de Jesús mediante el arrepentimiento, la fe y la obediencia a esa voluntad de Dios. Ellos son sus súbditos. La siguiente. Y aquí están las leyes y las ordenanzas reveladas. Si la iglesia no es capaz de alimentarlo, hermano, hermana, si la iglesia no es capaz mediante un discipulado, no es capaz de alimentarlo, la palabra de Dios está ahí. Búsquela, refrésquese, zambúllase en ella y usted sabrá cómo caminar, porque el Señor no solo nos creó, nos dio las herramientas y nos dio el cómo caminar en esta vida. Nos cuesta como seres humanos, porque esta carne, esta tienda, como decía el apóstol, esta tienda es la que nos carga con muchas cosas. Y por eso hablábamos precisamente de los valores que hay allá afuera que nos absorben. La voluntad de Dios, la intención de Dios para nosotros, esas ordenanzas, esas leyes están en la palabra de Dios. Eso constituye precisamente el gobierno mediante el cual el reino de Dios es administrado. Importante pensar en el ámbito también, la siguiente. El ámbito del reino de Dios abarca toda la esfera de la creación que se somete a la voluntad de Dios. Y nosotros, como dicen los españoles, nosotros nos lo estamos cargando, estamos dañando nuestra esfera y no nos hemos dado cuenta. No respetamos ni siquiera nuestro cuerpo, le metemos de todo. Por ahí empieza la salud, por cuidar nuestro propio cuerpo,
por cuidar también y servir al prójimo, al que está dentro, pero no solo aquí dentro de la iglesia, afuera también. Hay gente que son nuestros hermanos en Cristo, que viven afuera, que viven muchas necesidades. A veces cuando nosotros tenemos una necesidad creemos que es la máxima, que ya no hay otro que esté sufriendo más que nosotros. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Siempre habrá gente que está sufriendo más que tú, sufriendo más que yo, en circunstancias mucho más difíciles. Y si Dios no le rescata, si Dios no le saca adelante, no saldrá. Y ahí es donde nosotros podemos entrar, con una forma de vida diferente, ministrando la vida de otros. A veces no es necesario abrir la boca, pero sí es importante que ministre con su vida personal. Y el reino de Dios entonces es toda esa esfera de la creación que se somete a la voluntad de Dios. Hay necesidad de centralizarnos precisamente en eso. La siguiente. La voluntad de Dios para la humanidad ha sido revelada en distintos niveles. Hay varios niveles para pensar. A través de una revelación general, y esto lo sabemos, la creación es parte de todo eso. El Salmo 19 del 1 al 4 canta y habla de eso. A través de esa revelación general, increíble, en estos días le llevaron un ramo de rosas a Vivian a casa. Ver los colores de una rosa que pareciera que estuviese pintada de diferentes formas, de diferentes colores, en una misma rosa. Hay un blanco, hay un rosado, luego hay un rojo al final. Increíble, dice uno, ¿cómo puede ser la creación? Cuando hablamos del universo, cuando hablamos de la distancia entre la Tierra y el Sol, cuando hablamos de que solo somos un punto mínimo en toda la galaxia, somos ínfimos como Tierra, digo, como globo terráqueo. ¿Qué seremos nosotros entonces? Pero el orgullo del hombre no nos deja avanzar más allá de poder ser súbditos de un reino en el cual gobierna verdaderamente Dios. A través de una revelación general, Dios se da a conocer. O sea, no hay excusa. A través de una revelación especial también, Cristo vino a la tierra y caminó entre nosotros y modeló una vida diferente de vivir. ¿Estamos nosotros siendo sensibles, siendo honestos delante de Dios para vivir esa vida personal? ¿O nos preocupamos de otras cosas? ¿Cómo vino vestido el vecino? ¿Cómo vive? ¿Qué aspectos tiene? ¿Se lleva bien con su mujer o no se lleva bien con su mujer? ¿Qué dijo? Un sinnúmero de cosas. Miremos nuestra proyección, centralicémonos de verdad en lo que Dios significa en nuestras vidas. A través del testimonio continuo del Espíritu Santo, todos y cada uno de nosotros somos susceptibles de ser alumnos del Espíritu Santo. Mediante hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Rey, somos susceptibles del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es importante, eso es constante. Nadie puede decir que luego de que se ha convertido, se ha bautizado, tiene el Espíritu Santo en su vida. Así que la revelación de Dios está a disposición de manera general. Ese testimonio del Espíritu Santo es constante, es perenne en la vida de cada uno. Anteriormente de llegar a los pies de Jesús, nosotros éramos diferentes y llevábamos una forma de vivir distinta. Claro, nunca hemos matado a nadie, lo primero que cualquiera diría, ¿no? Pero posiblemente llevábamos una vida muy alejada de Dios. O sea, no nos importaba. Fui católico por años, me convertí hasta los 23 años y ustedes saben lo que eso significa. Hay muchas cosas pegadas en el cuerpo y en la vida del ser humano, de esa tienda que el apóstol dice. Con cuánta carga entra uno a ser un creyente y cuánta lucha tiene posteriormente para crecer y para poder vivir la palabra de Dios. El plan de Dios entonces es que se cumpla la voluntad de Dios en todos los niveles de la tierra
como se cumple en el cielo, ¿cómo viviríamos nosotros? Si así como se cumple la voluntad de Dios en el cielo, se cumpliese aquí en la tierra, ¿os imagináis, iba a decir yo? ¿Se imaginan ustedes cómo sería eso? ¿Cómo viviríamos? Yo creo que todo el mundo viviría así muy flotando, ¿no? Por el aire, porque la vida de verdad es difícil. La siguiente. Dios desea que su voluntad y sus leyes sean obedecidas en todos los niveles en la tierra, ahora como son obedecidas en el cielo. Dios desea esto porque nos ama y quiere lo mejor para nuestra vida. Si nosotros nos basamos en estos preceptos, si nosotros nos basamos en esos principios que están en la palabra de Dios, seguro que podremos hacer patente el reino de Dios aquí en la tierra, el reino de los cielos. La siguiente. La siguiente, por favor. El reino de Dios incluye tu vida personal, tu vida familiar, tu vida social. Esto yo sé que no es la primera vez que lo escuchan. La vida personal, pudiéramos pensar en qué significa la vida personal para que el reino de Dios se haga presente constantemente. Y ahí podríamos hablar del devocional, el devocional personal, ese encuentro con Dios, ese encuentro constante que podemos tener mediante la palabra de Dios, hablar con Él. Miren, si nos hemos convertido, podemos y tenemos la libertad de poder hablar con Dios directamente. En la vida personal, en la vida familiar. Nos reunimos a estudiar la palabra de Dios como familia. A veces nos absorben tanto las cosas de afuera y todos tenemos mucho que hacer, más cuando los muchachos crecen, ¿no? Cuando los hijos crecen, nos es más difícil captarlos y decirles, miren, siéntense o sentémonos, estudiemos un poquito, leamos algo de la palabra de Dios. Cuesta, pero no es imposible. Y Dios busca eso. Dios busca eso. La vida social también. ¿Cómo le conocen a usted ahí donde trabaja? ¿Cómo le conocen donde estudia? ¿A dónde va? ¿A dónde visita? El mercado, la carnicería, donde sea. ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Qué pueden decir de nosotros? Ahí en el pueblo donde nosotros vivimos por años, increíble, pero la gente se conoce toda, es un pueblo pequeño, 16,000 habitantes, pero todos se conocen. Y le digo yo, hablando con un compañero, o si que hacen en los velatorios, le dicen allá, ¿verdad? O sea, cuando es un velorio, gracias, es un velorio, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen en un velatorio? Y yo le conté, ¿y qué hacen en el tuyo? Me dice, ¿qué hacen en Guatemala? Entonces le contaba, ¿qué hacemos aquí? Y que en los pueblos incluso se juntan para jugar cartas, jugar damas, jugar un montón de juegos ahí. Y yo le decía, pero entonces aquí ¿cómo es? Bueno, pues aquí mira, estamos todos sentados, estamos hablando y todo, y entra la fulana. Y empezamos, ¿no? Ya sabías, la última noticia, por no decir el último chisme, ¿no? Pero eso estamos hablando del mundo secular. En la vida social, ellos se conocen, claro, porque todo el mundo se pasa la noticia. ¿Qué pasó? Y le dije yo, asustado, le digo, ¿vos y cómo me conocen a mí? ¿Qué dirán de mí? Ni te cuento, en broma me estaba diciendo, ¿verdad? Pero de alguna manera sabe uno que lo conocen, que conocen a Vivian también. Y nosotros la verdad que no se puede hablar con toda la gente, pero la gente sabe, por ejemplo, en el banco, allá no lo saludan a uno, no le dan el derecho al título que usted tiene, ¿verdad? Ahí es don fulano y se acabó. No hay un reconocimiento de, si ustedes, por ejemplo, en caso nuestro, en el caso, los que somos médicos siempre seremos don Joel, punto.
¿No hay un doctor fulano? En cierta ocasión le digo yo, estábamos en la consulta y a una chica le digo, a ver, abre la boca, y abre la boca. Y dice la madre, ábrale la boca al hombre, a ver, ábrale la boca al hombre. ¿Al hombre le digo yo o al médico? Ah, sí, al médico. Perdone usted. Pues mire hasta dónde va la expresión, ¿verdad? O sea, no hay mucho respeto. Eso es la vida personal, la vida familiar, la vida social. Donde estás, donde estamos, donde cada uno de nosotros está, debe ministrar la vida de la otra gente. Tiene que ser así. La gente ahí en el ambiente de trabajo cuenta chistes y cuenta chistes colorados, pero yo me acerco y gracias a Dios la cosa se tranquiliza en cuanto a eso, en cuanto a las malas expresiones. Uno que siguió en cierto momento, un celador de estos que apuntan a los pacientes y todo, estaba un celador y sigue, y sigue contando el chiste y todo. Y yo me quedé parado nada más, me quedé de pie ahí. Y le dice la enfermera, mira, cállate y no sigas. Cállate y no sigas, porque nos van a excomulgar. Y yo entendí por qué decía esto. Imaginémonos qué sucedería si la voluntad de Dios se cumpliera en la tierra como se cumple en el cielo. Imaginémonos eso. La siguiente. Los ídolos se unen a nuestras vidas tan inocente y tan lentamente que casi no lo notamos. No lo reconocemos. Cuando sentimos estamos siendo arrastrados por ídolos diferentes. Dinero, tener posesión, tener poder, tener diferentes cosas. El mundo, la cultura nos absorbe. O sea, eso no pasa solo en España, aquí también en Guatemala. Estoy viendo que el mundo cada vez es más secular y por eso anotaba en el boletín. La secularización, la modernidad, el posmodernismo, por si lo llevan a casa y lo leen, ahí hay un buen concepto de lo que actualmente está pasando con el mundo. No es solo aquí, no es solo en España, es a nivel general, es a nivel mundial. Ignoramos su reino. No es que no sabemos que Dios es el rey, eso no. No actuamos como si Él es el rey. No es que no sepamos que Dios es el rey. No actuamos como tales, como súbditos. No es porque no sabemos lo que Dios quiere de nosotros, es que no nos importa. Muchas veces no nos importa, hermanos. Y ese es el problema para nuestra vida, de poder ministrar a otros. Si queremos nosotros tener éxito en este camino cristiano, necesitamos vivir con una mentalidad del reino. ¿De quién es el rey y quiénes somos nosotros como súbditos? Necesitamos ver a Dios como Dios. Necesitamos aprender a obedecer, que es lo que nos cuesta. Necesitamos aprender a obedecer. Perder el orgullo, perder todo aquello que nosotros creemos que nos hace valederos, nosotros que somos una grisma en toda la galaxia. Somos nada. Por eso en la Escritura dice, si somos polvo de verdad, ¿cómo es que Él se ha atrevido a tener memoria de nosotros? Dios el Padre. Necesitamos ver a Cristo como centro de la vida y como centro de nuestro vivir también. Las palabras que reflejan la totalidad de la Escritura, las primeras 4 palabras en Génesis reflejan el mundo tal como es. En el principio Dios creó. Dios creó. El primero de los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés: yo soy el Señor tu Dios. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Alfa y la Omega. Tenemos que pensar entonces en quién es Dios. La siguiente, por favor. Quiero terminar con esto. Yo le reto, hermano, hermana, deje que Dios le ame. Deje que Cristo sea su rey. Ámelo con todo su corazón, como es la ordenanza. Amarlo con todo su corazón. Mediante la vida de Jesús nosotros pudimos, mediante su muerte, llegar al reino de Dios y ser
injertados en ese olivo principal como hijos de Dios. El olivo principal, el pueblo de Israel. Ahí estamos ahora injertados como hijos de Dios, y como iglesia somos retados desde la palabra de Dios a ser precisamente testigos, testimonio, a ser precisamente presentadores del reino de Dios. Así que si el reino de Dios ya ha venido mediante la presencia del Señor Jesucristo aquí en la tierra, hay un tiempo futuro cuando Él vendrá de nuevo, y eso todos lo queremos. Habrá un tiempo. Pero en ese paréntesis, mientras Él viene de nuevo, usted y yo estamos obligados a presentar el reino de Dios, a mostrar a un Dios vivo, a mostrar a un Dios que es rey, a mostrar a los súbditos que de verdad debiéramos o debiésemos de ser nosotros. Esta es la gran visión del reino de Dios. En conclusión, quiero que piense por un momento esta mañana acerca de las cosas que han pasado a ocupar el primer lugar en su vida. Piénselo. Cosas que han llegado a ocupar el primer lugar en sus afectos. Dios se ha convertido en una figura decorativa en su vida, en un mencionar nada más, una bandera, un símbolo, pero sin el poder necesario en su vida. Pensemos en eso. ¿Qué cosas han ganado el lugar de Dios en su corazón? ¿Qué cosas ganan el lugar de Dios en su mente? ¿Qué cosas ganan el lugar de Cristo en su vida personal, en su caminar cristiano? Lo material de la vida se ha vuelto más el enfoque de nuestras vidas que lo que debería ser. Dios ha dejado de ser de verdad el Rey y Señor. Por eso el reto es, para presentar el reino de verdad, debe ser precisamente mostrar el reino de Dios, la centralidad de Dios y su reino en nuestras vidas. Dejémonos amar, dejemos que Él sea el Rey, pero amémoslo de todo corazón. Pueden ponerse de pie un momentito. Vamos a cerrar esto hablando con el que lo hizo a usted, hablando con el que se preocupa constantemente de darle su comida, su casa y su vestido. Vamos a hablar con el que es Rey, el que merece toda la honra y toda la gloria. Vayamos allá. Querido Padre, muchas gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Rey, por no tratarnos como mereceríamos, Señor. Gracias por ser el Dios grande que eres. Bendito seas porque has cuidado de nuestra vida personal, nuestra vida familiar y nuestra vida social, a pesar de lo que somos muchas veces. Y por eso siempre pedimos perdón, Señor, por las diferentes circunstancias en las cuales todavía te fallamos. Pero ayúdanos a progresar mediante tu Espíritu Santo en ese testimonio fiel, que tú seas el Rey y nosotros los súbditos. Lo declaramos delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias.